Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético. Daniel y Apocalipsis. Saludos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del seminario profético de Daniel. Estamos estudiando hoy el capítulo 2. Antes de poder comenzar con el estudio de la palabra del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos permites poder llegar al mundo con tu palabra. Te suplicamos que tu presencia nos acompañe para poder, Señor, entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 2. Lo primero que se presenta en este capítulo es el marco histórico. En el segundo año, nos dice el versículo 1, del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladarias. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esto estaba ocurriendo en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Estamos hablando más o menos entre el año 605 o 607 a.C. Cuando este rey tuvo este sueño, en esa época se creía que los sueños eran premonitorios. Tal es así que este rey pensó que ese sueño era una comunicación muy especial. Y sin duda que lo era, porque en este caso Dios estaba trabajando de acuerdo con la creencia de este rey pagano. Bueno, porque esa era la creencia del paganismo. Así que entonces, cuando este rey tuvo este sueño, mandó llamar a todos sus adivinos, llamados aquí los caldeos. Entre los caldeos pues estaban contados todos los sabios, todos los que eran los más reconocidos en el palacio del rey como consejeros de él. Pero esta vez estos consejeros, cuando recibieron la orden de parte del rey de tener que decirle qué cosa se había soñado, bueno, porque es que tuvo un sueño que se olvidó, algo que a todos nos ocurre. A veces tenemos un sueño, a la medianoche despertamos y decimos: mañana les voy a contar a todos qué cosa soñé. Pero resulta que llega mañana y ya no nos acordamos nada. Esto le pasó al rey. Y cuando les pidió a estos adivinos, a quienes pagara bien, porque el mejor sueldo lo recibían estos consejeros, que eran los que estaban prácticamente al lado del rey, entonces cuando estos le dijeron al rey: no podemos darte lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, los sabios le dijeron al rey, estos magos, astrólogos y adivinos: ¿sabes que lo que estás pidiendo es un imposible? ¿Por qué? Porque no existe rey ni príncipe que haya pedido lo que tú estás solicitando. En otras palabras, estás pidiendo demasiado. Bueno, como el rey escuchó esa respuesta de aquellos a quienes por años se les pagaba bien, se los preparaba bien en los mejores centros de estudio, que le dijeran un no, lo hizo renegar al rey. Entró en furia y lo primero que hizo el rey fue decir: ahora sí, todos se mueren. No va a quedar ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes pudo declarar lo que necesito.
Así que se dio la orden del rey y se apresuraba para hacer matar a todos los sabios de Babilonia. Pero entre los sabios estaba el profeta Daniel. Así que entonces la sentencia también recaía sobre el profeta. Tal es así que apenas Daniel se enteró del asunto, de inmediato fue a conversar con el jefe de la guardia diciéndole por qué se da una orden tan pronto, qué cosa está sucediendo. Y el jefe de la guardia, nos dice el versículo 14 y 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, Daniel, cuando fue a preguntarle al capitán por qué causa se está dando la orden tan rápidamente, entonces el capitán le respondió. Y Daniel, al entender la respuesta, le dijo, dame tiempo y yo voy a conversar con el rey. Bueno, se le dio la oportunidad entonces a Daniel por parte del rey y el rey le dijo, te voy a dar un día de plazo para que tú me digas la interpretación y también me declares el sueño. Esa misma noche entonces Daniel fue a conversar con sus compañeros, Sadrac, Mesach y Abednego, para que estos oraran junto con él y Dios le reveló el sueño a Daniel. De tal manera que ahora ya tenía la respuesta de Dios y todo lo que tenía que hacer era presentar al rey ese mismo sueño que tuvo con su interpretación. ¿Qué ocurrió? El versículo 26 nos dice que Daniel se fue a presentar ante el rey. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. Muy bien, ahora Daniel se presenta ante el rey y lo primero que le dice es algo semejante a lo que le dijeron los caldeos. Mira, rey, nadie te puede revelar lo que tú estás pidiendo. Hasta ese momento parecía que le iba a dar la misma respuesta que nosotros. Pero de pronto dijo, pero hay un Dios en los cielos. Aquí venía la diferencia. Mientras los otros decían que los dioses no conversaban con los hombres, Daniel vino y le dijo, hay un Dios en los cielos que revela todos los misterios y Él te ha dado a conocer el futuro. Y a mí me ha sido revelado todo eso para comunicártelo. Pero sabe una cosa, rey, que lo que Dios te ha dado es especialmente para los postreros días. Por eso es importante esta profecía. Por esa razón la estamos estudiando. ¿Por qué? Porque se le dijo al rey que Dios le había declarado a Daniel que la profecía, que la visión que le había dado de esta imagen, de esta estatua, era especialmente para los últimos días, es decir, para los postreros tiempos. Esa es la razón de la importancia de esta profecía que tiene que ver con el fin del mundo. Muy bien. Una vez que ya se presentó todo esto delante del rey, dice el versículo 29, Daniel comenzó la explicación. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, es decir, en el futuro. Ya estamos hablando del futuro. En el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Ahora se está hablando de abrirle el futuro, el telón de lo que venía. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora, Daniel le dijo al rey, como tú estabas preocupado por saber del futuro, inmediatamente Dios acudió a ti. Y lo primero que hizo fue revelarte la profecía para quitarte la preocupación. En el mundo, la gente constantemente anda preocupada por cientos de cosas. Un cristiano ya casi ha superado todo eso, porque el cristiano ha aprendido a caminar con Dios y sabe cómo poder enfrentarse a la vida. Pero muchos en el mundo que no conocen todavía el Evangelio, al igual que Nabucodonosor,
Nabucodonosor no saben qué hacer con el futuro. Los desespera y por eso el estrés se ha convertido en el mal del siglo. ¿Y qué hizo Dios por este pagano? Dios no dijo, mejor no le revelo a este las profecías porque este es un incircunciso no creyente del evangelio de mi pueblo. Así que mejor primero le voy a hablar acerca del amor, le voy a decir quién soy y le voy a contar de mi hijo para que pueda saber quién soy en verdad. No, no dijo eso. Comenzó por revelarle el futuro, las profecías. Esto nos deja en claro que la Biblia enseña que a toda persona que está pasando por momentos difíciles, en estrés, en desesperación, la solución es Jesús. Jesús a través de sus profecías. Cristo con todo su amor revelándonos el futuro para quitarnos la preocupación. Al rey se le quitó la preocupación con esta profecía. Eso fue lo maravilloso, porque al final cuando Daniel ya se la reveló y le dijo la interpretación, fíjense lo que dijo el rey. Daniel capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey entonces habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y de alegría el rey dijo, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué les parece? El rey estaba feliz, contento, sin estrés, sin preocupación, gracias a la revelación que Dios le dio a través del sueño. Pero ¿y de qué se trataba el sueño? Vayamos al sueño directamente, porque ese sueño que le produjo paz, tranquilidad y felicidad al rey, será el mismo que nos produzca paz, tranquilidad y felicidad. Vamos a ver. Daniel capítulo 2, versículo 31 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, nosotros podemos ver la imagen. Esta imagen dice que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, tenía el vientre y los muslos de bronce y tenía la parte de las piernas de hierro, y abajo había una extraña mezcla de hierro con barro cocido. Sin duda, esta imagen tenía toda la revelación de la profecía hacia el futuro, todo lo que sucedería hasta el fin de la historia de la humanidad. Cuando Daniel le reveló este sueño al rey, hasta ese momento, el rey quedó totalmente satisfecho, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey sabía que era el mismo sueño que había tenido durante la noche. Todo se le vino a la cabeza. Pero esto no nos deja satisfechos a nosotros. Bueno, sencillo, porque muchos dicen, no, todo eso han sido cuentos de los judíos, para hacer creer que hay un Dios que los dirigía, que estaba junto a ellos, simple y llanamente eran sus mitos. Para que nosotros podamos quedar satisfechos, como quedó el rey Nabucodonosor, solamente nos queda un camino. ¿Cuál? Entender la interpretación. ¿Por qué? Porque si esta profecía va hasta el fin del mundo, pues eso significa que nosotros debemos estar también en esa revelación. Si eso es así, si nosotros nos encontramos en esa revelación, la gente que vivimos en este tiempo, entonces eso nos dejará satisfechos. Así que entonces pasemos a ver la interpretación, porque esta es la que nos dejará a nosotros totalmente satisfechos de saber que esto viene de Dios.
que no es simplemente un mito o un cuento judío. Dice Daniel capítulo 2, versículo 36 y 37. Y ahora atentos todos, acomodémonos bien, porque vamos a empezar la parte de la interpretación. Versículo 36 dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Fíjense que ahora Daniel se está refiriendo directamente a Nabucodonosor y le dice, tú eres rey de reyes, porque era el rey de la primera potencia mundial. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, versículo 38, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De toda la imagen que tenemos aquí, de toda esta imagen presentada a Daniel, le dijo Daniel al rey, tú eres la cabeza de oro. Esa parte de la cabeza de oro representaba entonces al imperio de Babilonia, vale decir, al rey Nabucodonosor con su reino. Ahora, la forma de interpretación que estaba utilizando Daniel no era una interpretación antojadiza. Él mismo había dicho que Dios le había revelado todo para notificarse después al rey. Así que la interpretación que estaba utilizando ahora Daniel debía de estar en consonancia con las reglas de la interpretación bíblica. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32, el apóstol Pablo escribió de qué manera es como se entiende la interpretación de la Biblia, puesto que la Biblia no se interpreta de acuerdo con el deseo humano. Dice el texto bíblico, Primera de Corintios 14, 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué cosa significa esto? El espíritu del que profetiza, en este caso Daniel, debía de estar en sujeción a lo que dijeron profetas anteriores a él, o quizás, para nuestro tiempo, profetas posteriores al que está dando la profecía, porque allí encontraremos las respuestas. La Biblia nos habla en símbolos, pero ella misma interpreta esos símbolos en forma literal. ¿Entendido? O sea, la interpretación de la Biblia es literal, por eso se dice, porque los símbolos de la Biblia tienen su interpretación literal. Hemos visto que la cabeza era de oro, y ahora dice, copa de oro es Babilonia. Cuando Daniel le dijo al rey, el oro de esta imagen representa tu imperio, representa tu reino, obviamente estaba en consonancia con lo que decía otro profeta. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y cómo sé yo que Daniel estudiaba a Jeremías? Vamos a ver. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Allí nosotros encontramos la explicación clara que nos demuestra que Daniel estudiaba a Jeremías. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿A qué profeta dice que leía? Al profeta Jeremías. Es por eso que Daniel estaba relacionado con los símbolos que había dado el profeta anterior y todos los profetas desde el principio, y de acuerdo con eso comenzó a dar la explicación al rey. Muy bien, ya tenemos entonces la primera figura. La cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, que existió desde el año 609 a.C., algunos historiadores dicen 605, hasta el año 539 a.C., y por el año ascensional algunos historiadores le ponen el 538. Pero bueno, el hecho es que este imperio existió de acuerdo con la profecía de Daniel y caería en manos de un poder inferior. Daniel capítulo 2, versículo 39 nos dice la Escritura: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora bien, como la plata es inferior al oro, y aquí hay algo que dejar en claro, la nación babilónica, el imperio babilónico, era muy rico en minas de oro. Es decir, que el oro abundaba en ese lugar, sobraba, por así decir. Más aún, esta segunda nación que iba a derrotar a Babilonia y que se le dijo al rey que vendría un reino inferior, así como es inferior la plata al oro, fue el imperio de los medos y los persas. El imperio de los medos y los persas en ese tiempo estaba comandado por Ciro el Grande.
Su tío se llamaba Darío, y cuando invadieron a Babilonia, Ciro le dejó la parte de Babilonia a su tío Darío, que también tenía la parte de Media. Así que entonces por 2 años estuvo Darío gobernando en Babilonia, pero a los 2 años murió. Y cuando Darío murió, entonces toda la parte de Media y Babilonia quedó anexada a Ciro, a su sobrino, que era general también de sus ejércitos. Y es por eso que ahora se conoce más como el nombre del Imperio Persa. Pero los 2 brazos denotan Media y Persia. Y lo curioso es que dicha nación tenía minas de plata. Muy bien, ya que los metales coinciden con las naciones. Pero luego sigue diciendo la Biblia en Daniel 2:39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El tercer imperio iba a ser un imperio representado por el bronce, y llegaría, dice, a dominar toda la tierra. ¿Cómo así? Bueno, sencillo. El imperio que derrotó a los persas fue el imperio de Grecia con Alejandro el Grande. Y en su época llegó a gobernar prácticamente casi todo el viejo mundo. Por eso dice, gobernará toda la tierra. Estuvo en sus manos. Dice la historia que Alejandro el Grande llegaba a llorar porque ya no había más terrenos para conquistar. El que a él le gustaba, pues, hacer sus grandes conquistas. Pero bien, hasta aquí entonces tenemos a un tercer imperio que es Grecia. Grecia derrota en el 331 en la batalla de Ardelas a los medos y a los persas y se establece como imperio. Y lo curioso es que Grecia utilizaba el bronce para todos los artefactos que fabricaban, por sobre todo su armamento. Pero luego sigue diciendo la profecía, Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora se presenta al cuarto imperio, y está simbolizado por el hierro en las piernas. ¿Por qué el hierro? Bueno, el imperio que derrotó a Grecia en el año 168 a.C. no fue otro que el Imperio Romano, el imperio más poderoso que haya tenido la historia y que tuvo 2400 años de historia aproximadamente. Ahora, ¿por qué el hierro? Bueno, sencillo, porque Roma se caracterizó por utilizar el hierro para su armamento por primera vez. Y no solamente eso, dice de Roma que son 2 piernas. Las 2 piernas representan a una división que hubo en este imperio. Acordémonos de Roma de Oriente y Roma de Occidente. Pero más aún, como las piernas son más largas que todo el cuerpo, este imperio fue el que duró más en la historia. Pero luego la profecía continúa diciendo acerca de este imperio. Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y romperá todas las cosas. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, versículo 41 ya estoy, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Ahora se presenta una división más en este imperio. Resulta que para el año 476 después de Cristo, Roma es fraccionada por 10 reinos bárbaros. El último de estos reinos que terminó por darle el golpe de gracia a Roma fue el reino de los Elbos. Pero junto a él estaban los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, los lombardos, suevos, alanos, francos, anglosajones y germanos. 10 reinos que se encargaron de poder fraccionar al imperio romano. Bueno, cuando esto sucedió, la profecía nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se juntarán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora fíjate en esto. Dice acá que estos 10 reinos que fueron fraccionados y vinieron a Roma, volverían a intentar unirse. Alguien intentaría juntarlos a todos para formar otra vez un imperio. Resulta que durante la Edad Media, la Iglesia fue la primera que buscó conformar un imperio, pero esta vez un imperio cristiano, espiritual, el imperio de la Iglesia a través del papado.
Por más que lo intentó y por más que logró, en el año 1798 Napoleón Bonaparte le pone fin al intento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se lleva deportado hasta Valencia, en Francia, a Pío VI, el que entonces era papa en esa ocasión. Y al llevárselo, al siguiente año muere Pío VI, muere por causa del maltrato que le dio Napoleón. Y entonces Napoleón pone como papa a Pío VII. Y cuando lo pone a Pío VII como papa, llega el día de la coronación de dicho emperador. Y lo normal era que los papas siempre coronaban a los emperadores. Pero en esta ocasión, cuando el papa tenía que coronar a Napoleón, Napoleón le quita la corona y se corona a sí mismo. Y él dice, me corono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, demostrando que la autoridad del papa ya no pesaba sobre él. Y que ahora quien tenía la autoridad y el mando era Napoleón, y él mismo, nos dicen los historiadores, le puso sueldo a todos los representantes de la Iglesia. Muy bien. De esa manera la Iglesia no logró sus propósitos, pero Napoleón Bonaparte dijo que él establecería ese quinto imperio. Pero resulta que la historia nos cuenta que cuando parecía que lo iba a lograr, de pronto sucede la famosa batalla de Waterloo. Y en esa batalla de Waterloo cae Napoleón, es deportado a la isla de Santa Elena, luego a la isla de Santa Elma, y en la isla levanta su mano al cielo y le dice a Jesús Galileo, me has ganado, no hay quinto imperio. Pero después de Napoleón Bonaparte todavía hubo más intentos. Y el último que intentó buscar ese gobierno mundial se llamó Adolfo Hitler. Este Adolfo Hitler dijo, Dios gobernando el cielo y yo gobernando la tierra con el Tercer Reich. Pero resulta que para 1945, al final, Segunda Guerra Mundial, no se sabe si murió, no se sabe si una bomba cayó en el lugar donde él estaba, no se sabe si huyó, porque algunos dicen que se escapó, otros dicen que se fue a vivir al centro de la tierra. Bueno, son teorías, son historias, cualquier cosa, pero el hecho es que este hombre no alcanzó sus propósitos. Y la Biblia decía que a pesar de que no se pudiera formar un solo imperio, como el hierro no se junta con el barro, sí se formarían alianzas humanas. En el libro de Josué, en el capítulo 9, versículo 6 y versículo 15, la Biblia nos explica qué cosas son las alianzas humanas. Josué capítulo 9, versículos 6 y 15. Y estamos limitándonos a tener que seguir la interpretación totalmente bíblica. Cada vez que se hablaban de alianzas, en el pasado eran acuerdos entre naciones. Y muchas veces estos acuerdos también se sellaban con matrimonios. Entre los que hacían los acuerdos, ya sean reyes, príncipes, princesas, con la finalidad de poder establecer una alianza pacífica. Así que si en tu Biblia encuentras alianzas matrimoniales o alianzas humanas, nos estamos refiriendo al mismo tipo de símbolo con su significado. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que el versículo 6 nos dice lo siguiente. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué cosa le pedían a Josué los gabaonitas? Hacer alianza. Versículo 15. ¿Y qué hizo Josué con ellos? Y Josué hizo paz con ellos. Sin duda, las Santas Escrituras nos dicen claramente que las alianzas eran tratados de paz. Es decir, entre las naciones buscaban vivir en acuerdos supuestamente armoniosos para la paz. Pero fíjate también lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Así que entonces esta era una alianza matrimonial para hacer las naciones europeas y finalmente se ha formado incluso la Unión Europea. Pero todavía quedan las alianzas completas de paz entre las naciones. ¿Por qué? Porque todavía las naciones tienen que buscar esos acuerdos de paz, porque la Biblia dice que todas estas naciones hacia el final del tiempo buscarán esa supuesta paz. ¿Y qué pasará? Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, de los que estén haciendo alianzas de paz, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, la Biblia dice que cuando se estén haciendo estas alianzas de paz, el rey del cielo establecería un reino que nunca jamás se terminaría. ¿Qué alianzas de paz podrían ser estas?
1945, con la caída de Adolfo Hitler, se conforma la Organización de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tienen una agenda que se llama para la paz y la seguridad mundiales. Esta es su carta, la carta magna de la Organización de las Naciones Unidas. Y resulta que la Biblia dice que en ese periodo, cuando todas estas naciones estuvieran hablando de paz y seguridad, algo ocurriría. Una piedra caía sobre los pies de la estatua y la pulverizaba y la destruía por completo, y Dios establecería un reino en lugar de toda esa imagen. Ahora, ¿cómo se ve que se cumplen estas cosas? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Nos dice la Escritura: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense lo que dice aquí el texto. Cristo vendrá, dice, para establecer su reino como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo qué cosa en todo el mundo, paz y seguridad. Bueno, esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros la página principal de la Organización de las Naciones Unidas, encontramos que ahí dice paz y seguridad. Paz frente a las guerras, seguridad frente a los desastres. Lo que sí significaría que estas dos palabritas parecerían sacadas de la realidad de nuestro tiempo. Sin duda esta profecía llegó hasta nuestros días y nos demuestra que nosotros estamos en medio de ella. Pero eso no es todo. ¿Por qué desde 1945, en que empieza este clamor de paz por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por qué desde esa fecha no ha venido Jesús y Bush declaró: esta es una gran idea, es un nuevo orden mundial en el cual todas las naciones pueden ahora juntarse bajo los ideales de la Organización de las Naciones Unidas para la paz y la seguridad mundial? Y por esa razón, para 5 años después, en 1995, se dan cita todas las naciones para poder hacer un acuerdo mundial para la paz. Sin embargo, cuando llega la fecha del 95, en el 50 aniversario de la ONU, y se citan, declaran que la próxima reunión sería en Birmingham para 1998, donde finalmente firmarían el acuerdo de paz. Pero resulta que en 1997 la corriente del Niño se desató como nunca antes: terremotos, inundaciones, tempestades. En el 98 la corriente de la Niña, en el año 2000 dijeron que el calentamiento global estaba arrasando, para el año 2003 el efecto halo, calor y frío en el mismo día, y luego aparecen ante el mundo las noticias de que Estados Unidos y otras naciones estaban utilizando el sistema HARP para producir terremotos, inundaciones, tempestades, maremotos. Mientras decían paz, lo que se estaba produciendo era destrucción. Desde entonces ha comenzado este proceso, que a medida que vayamos estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis, este proceso ya no parará hasta que Cristo venga por segunda vez. Es así como durante ese tiempo Jesús establece un reino que jamás se destruirá. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 20, se nos dice a qué representa la piedra que cae. Efesios 2:20 dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es representado como la piedra que en la segunda venida se estrella contra toda la humanidad que esté buscando su supuesta paz y seguridad. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios destruirá cuando digan paz y seguridad? ¿Por qué habrá destrucción? Cualquiera diría que Dios no está de acuerdo con la paz. Pero dice San Juan, capítulo 14, versículo 27, ¿cómo es la paz que Jesús ofrece? ¿Qué diferencia hay? Nos dice el texto bíblico: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es una paz distinta a la que ofrece el mundo. ¿En qué está basada? Nos dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 18, ¿en qué está basada la verdadera paz que Dios da? Dice la Escritura: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
Sin duda, el Señor declara que Él quiere que la paz de los hijos de Dios sea una paz duradera, verdadera e infinita. ¿Cómo? Cuando guarden sus mandamientos. Finalmente, la profecía termina diciendo que la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, la Biblia nos dice a qué representa ese monte que llena toda la tierra. Isaías 2, 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre todos los collados y correrán en todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La Biblia culmina diciendo que el monte representa al pueblo de Dios, a la casa de Jehová, el pueblo de Dios que explicará al mundo la ley y todas las profecías. Y toda la gente, cuando empiece a escuchar este evangelio final del mensaje del tercer ángel, porque Apocalipsis 14:12 termina diciendo, después de la proclamación de los tres ángeles, ¿qué iglesia se forma? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la creencia en Jesús, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Este pueblo llamará al mundo con esta profecía final y podrá terminarse la obra con una piedra que cae sobre todas las naciones, y entonces establecerá el reino de Jesucristo eternamente para siempre. Dios quiera, querido hermano, que tú y yo podamos estar en ese pueblo que estará constituido por los hijos de Dios hacia el final del tiempo. Dios te bendiga, querido hermano. Amén. Ahora ya llegó la gran oportunidad que todos esperaban. El tiempo de participar del estudio más completo. Absolutamente todo. Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis, en una gran transmisión a través de las redes sociales: Facebook, El Último Llamado Divino; en YouTube, El Último Llamado Divino; y la Asociación de Universitarios Adventistas, AUA. Asimismo, en el canal 23, por el programa de mayor sintonía, Magazine de Buena Fuente, y en Radio Líder 98.7 FM, 1240 AM, de 5 a 6 de la tarde. El gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. El más impactante desarrollo de los temas apocalípticos más sorprendentes y relevantes. Conozca la historia del mundo predicho. ¿Quién es el anticristo? La visión de los reyes del norte y del sur. Conozca los 4 7 del Apocalipsis. Las 7 iglesias. Las 7 trompetas. Sorpréndase con los 7 sellos y las 7 plagas. ¿Quiénes son el dragón, la bestia y el falso profeta? El ángel con el librito abierto. La batalla del Armagedón. La muerte de Satanás. El reino infinito del gran rey. Todo esto y mucho más, ahora por primera y única vez, con la voz del orador internacional Darío Cipriani. Escúchelo y véalo desde este miércoles 22 de enero. Esto no puede perdérselo. ¿Será verdad cuán cierto son todas estas revelaciones? ¿Y cuánto faltaría para el fin de nuestro mundo? No te lo puedes perder. Auspiciado por Último Llamado Divino,
Colegio Tres Ángeles, Centro Trofológico Yohanana, Asociación de Universitarios Adventistas, AUA y Magazine de Buena Fuente.